El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Vamos a conversar justamente con el doctor José Naupari, especialista en temas electorales. Doctor Naupari, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buen día, muchísimas gracias por la invitación, don Alberto. Bueno, continuamos la entrevista de la vez pasada. ¿Se acuerda que había quedado pendiente qué es lo que iba a pasar con esta ley? Y ahora resulta de que el presidente no la observó y prácticamente ya fue promulgada por el Congreso de la República, por la presidenta del Congreso. Así es, ya tenemos la ley 31. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el escenario? Bueno, el escenario es sumamente complicado. Esto va a estar evidentemente en cancha de ya ahora sí del jurado, porque el artículo 1 tiene un mandato al jurado, porque el momento en el que se termina publicando la ley, o sea, hoy, genera a posición personal una complicación si no hay posibilidad en su ejecución. ¿Por qué? A ver, el artículo 1 que dice: reábrase el plazo para que se inscriban candidatos a internas. Bacán, pero hay un pequeño detalle. Las elecciones internas ya se llevaron a cabo el 15 y el 22 de mayo. Correcto. Entonces, respecto de qué va a reabrir si las elecciones ya se llevaron a cabo. Artículo 2. El artículo 2 dice que las elecciones tenían que llevarse a cabo las elecciones programadas, cosa que ocurrió el 15 y el 22. De no poderse realizar las elecciones, se llevarán a cabo elecciones internas complementarias. Pero las dos elecciones se llevaron a cabo, ¿sí? Entonces, tenemos una ley que en virtud del 109 de la Constitución tendrá que entrar en vigencia a partir de mañana, pero la pregunta es respecto de qué. Entonces, ahí a mí sí me preocupa, porque yo no sé quién asesore jurídicamente al presidente, ¿no? Yo entiendo que, por lo que tengo conocimiento de algunos especialistas en derecho electoral, por ahí también en el Ministerio de Justicia, en TCM, y no sé si le habrá pasado la voz al presidente de en qué momento eventualmente tenía que observarse y no esperar que ocurra esto, ¿no? Ahora, dentro de este panorama, supongamos que a partir de mañana se exija la aplicación de la ley. ¿Quién tendría que aplicar esta ley? ¿Quién habría que programar un nuevo cronograma? ¿Quién convocaría? Bueno, ahí está la pregunta. Ya, bueno, en sentido estricto, en realidad acá se da un caso muy singular, porque las elecciones internas complementarias no tienen una regulación en el artículo 2. Su duda es perfectamente válida. ¿Por qué? Porque la convocatoria de elecciones internas las convocó entre el 15 y el 22 de enero cada organización política. En este caso, la ley no dice quién convoca. La pregunta es: si es que se está estableciendo que las elecciones internas complementarias se pueden llevar a cabo hasta el 4 de junio, si es que no se está derogando la 31357 en el extremo que esto va a estar a cargo de la OMPE y con supervisión del jurado, entonces, por lógica se tendría que entender que lo único que tendría que hacerse es fijarse la fecha. Y ahí viene otro gran problema de la ley, y yo sinceramente no sé qué asesores, con todo respeto, yo le tengo mucho cariño, conozco varios amigos en el Congreso, que han podido sacar una ley, a mi juicio, tan mal redactada, con tal desconocimiento del derecho electoral, ¿no? Porque, por ejemplo, y yo también me preguntaría, ¿quiénes van a participar en esas elecciones internas? Claro. O sea, los nuevos candidatos, se van a sumar a los candidatos que ya existieron. Estamos hablando de otro tema adicional. El artículo 1 dice: permítase que se registren. Que se registren los candidatos que que habían sido admitidos por la organización política hasta el 11, o voy a permitir que se reabra el plazo al interior de las organizaciones políticas para que se crean nuevas candidaturas. Tampoco se dice. Bueno, la intención parece que es esa, ¿no? Claro, pero si esa es la intención, la norma no lo dice, ¿no? No lo dice, pues. Bueno, esto se preveía conversando la última vez con usted, ya sospechábamos, pero no sospechábamos que iba a pasar así, ¿eh? Se pensó que... Claro,
Claro, yo en lo personal pensaba que el Ejecutivo le iba a observar rápido, que eventualmente el Congreso la iba a aprobar en el, digamos, en el escenario trágico, porque en realidad la ley a mi juicio es inconstitucional porque contraviene los principios de seguridad jurídica y precaución como conversamos la primera vez, pero incluso en ese supuesto, o sea, si hubiese querido forzar su aplicación, tendría que haber entrado en vigencia varios días antes del 15 de mayo. Recordemos que la autógrafa fue remitida el 29 de abril al Ejecutivo. Sí. 29 de abril. La primera elección interna estaba para el 15 de mayo. ¿Qué hizo el Ejecutivo? ¿Nadie le avisó que tenía que ir que la primera fecha de elecciones internas era el 15? Sí, Y que la segunda fue ahora. O sea, es realmente no creer, ¿no? Ahora, la otra pregunta, de acuerdo a lo que pueda suceder, ¿se pone en peligro las elecciones de octubre? En estricto no. Bueno, primero porque vamos a ver qué es lo que decide el Pleno del Jurado respecto a la ley. La ley dice, en principio, que tiene un día para habilitar el sistema de declaraciones internas. Entiendo que el día se está computando a partir de mañana, porque la ley entra en vigencia a partir de mañana. Con lo cual el jurado tendrá que definir si considera que la ley es aplicable o no. Si considera que la ley es aplicable, creo que lo que se pone en riesgo es la seguridad jurídica de las normas, no propiamente hablando del proceso. Ya. ¿Por qué lo digo? Porque si el jurado dijese, siempre en el plano especulativo, luego de recibir la información de la OMPE, que sí es posible cumplir la ley, es porque supuestamente el sistema electoral entiende que está en capacidad de cumplir y de tener resultados de elecciones internas al 7 de junio. Si no, no podría decir que la va a cumplir. Sería un absurdo. Ahora, si eso es así, entonces no habría riesgo de tener todo listo para el 14 de junio y para el 2 de noviembre, para el 2 de octubre. Pero el riesgo ya se sembró. Como decíamos la primera oportunidad que tuve el honor de conversar con usted, ya tenemos una primera ley que se emitió en una elección en curso y que materialmente afectó preclusión, la 31437, que salió publicada el 5 de abril de este año. Y ahí también el Ejecutivo tampoco observó y se tuvo que promulgar por el Congreso por el 108 de la Constitución que usted citaba. Ahora tenemos una segunda norma que vuelve a tocar el principio de preclusión, que vuelve a tocarse en un proceso en curso, y entonces, ¿qué certeza me da a mí, ciudadana, de que de acá después el Congreso diga, no, ¿sabes qué? Pobrecitos partidos, pobrecitos movimientos, se les pasó el plazo, no llegaron al 14 de junio, pero que reabra ese plazo también para presentar candidaturas? Ya no tengo certeza, o incluso tranquilamente el Congreso podría terminar diciendo, mira, ¿sabes qué? Quizás de repente el 2 de octubre está muy complicado y como estoy muy animado con la bicameralidad, mejor hagámoslo todo en paquete, posterguemos las elecciones nacionales y municipales para noviembre. Uh-huh. Ya no sabemos, porque ya tendríamos dos leyes que el Congreso está tocando en pleno proceso. Ya no tengo certeza de cuál va a ser la normativa aplicable. Y con eso ya se descarta cualquier posibilidad de consulta popular sobre el referéndum que ya fuera archivado, inclusive, ¿no es cierto? Claro, eso ya fue archivado, ya Ya no hay no posibilidad nada, de diferencia. Sí. Ahora, pero esta situación definitivamente pone, yo veo que hay una injerencia directa de parte del legislativo ante unas normas electorales que deberían ser también independientes, ¿no? Bueno, habría que recordar que las normas las hace el propio Congreso, ¿no? La pregunta sería, ¿por qué el Congreso no previó estas situaciones antes de que terminen venciendo los plazos, ¿no? O sea, porque lo que sí podía haber hecho el Congreso es sacar una muy buena norma el 31 de octubre, o sea, que la 31357 hubiese estado bien hecha. Si la ley 31357 que se publicó en octubre del 2021 hubiese estado, digamos, quizás con una regulación más robusta, no hubiese problema de este tipo. Incluso, sin ir muy lejos, si ellos hubiesen podido prever esta situación, la hubieran podido arreglar con la ley 31437 que salió en abril y que aprobaron ellos en marzo. Sin embargo, están de tumbo en tumbo viendo a ver qué cosa pasa para que corregir. Pero acá el tema es de que hay intereses, o sea, se está sacando una ley, se está promulgando una ley, entra en vigencia a partir de mañana con nombre propio, es para favorecer a Fuerza Popular y Acción Popular que no han podido llegar a concretizar las 15 regiones con la participación popular, ¿no? Bueno, ahí yo no puedo personalizar, lo único que yo sí podría señalar, porque es un tema meramente objetivo, es que en los proyectos de ley, específicamente el 1756, se hace un cuadro comparativo que toma como ejemplos dos formaciones políticas, APP y AP, no Fuerza Popular. Segundo, que también tengo que reconocer, es que de lo que se supo de público conocimiento era que efectivamente estas dos formaciones políticas no habían llegado.
Tercer punto, recordemos que ya la 31437 suspendió la causal de cancelación por no participar en un mínimo de circunscripciones. Claro, no sabemos si es que el jurado la va a aplicar o no, eso también se verá recién en enero del próximo año, no lo sabemos, pero en principio, o sea, no es que, o sea, de la perspectiva del Congreso, ¿no? O sea, el Congreso ya tiene una ley que suspende la causal de cancelación por no participación, entonces en principio esa no sería la preocupación. Pero, cuarto punto también, la norma, he de reconocer también, está registrada con vocación de abstracción y generalidad, es decir, podrían acogerse tanto AP como APP como cualquier movimiento regional. Con esto terminamos. Las elecciones que se han llevado a cabo sobre el 15 y el 22 se tienen que respetar, ahí no hay cambio, no hay vulnerabilidad. ¿Correcto? Ahí sí, totalmente de acuerdo, porque la propia ley no anula los resultados. Perfecto. Bueno, habrá que esperar, estimado doctor José Naupari, sobre este problema y estaremos al tanto, pues justamente con la sintonía que tenemos en el interior del país, que ya generó pues mayor preocupación. Ya me imagino cómo debe estar la gente en provincias ante esta desafortunada actuación del Ejecutivo y del Legislativo, ¿no? Porque las normas debieron haber quedado claras mucho más antes, ¿no? Y lamentablemente hemos tenido dos poderes públicos que han estado más concentrados en otra cosa. Así es. Muchas gracias, doctor José Naupari. Lo estaremos molestando. Muy buen día. Encantado. Cuídense mucho. Muy buen día. Hasta luego. Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.